Cuando hablo del llamado de Dios, entendemos, hermanos, que hay diferentes llamados. Hay llamados específicos que Dios llama a hombres y mujeres para desempeñar una función específica para el propósito que Él tiene dentro de su plan. Pero también hay llamados generales. Y mientras nosotros no respondamos a esos llamados generales, tampoco vamos a poder ser llamados específicamente por Dios. Nosotros conocemos los 5 ministerios que Dios llama para poder edificar la iglesia, y que no todos lo tienen y que no a todos somos llamados a eso. Pero hay llamados generales, y de eso es lo que yo quiero hablarle ahora, porque mientras no respondamos a esos llamados generales que Dios hace, vuelvo y repito, no podemos tener un llamado específico. Así que hoy yo voy a hablarle de esos llamados generales, y para eso yo le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 20 que tenemos allí. Aunque hay una promesa, leyendo el 21 y el 22, vamos a darle lectura para poder entender el contexto de todo el pasaje ahí. Cuando tengan el pasaje ahí, me lo indican, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ocupo este versículo para poder entender que Dios siempre ha estado llamando, aunque el contexto podemos entender y poderle darle varias aplicaciones al texto, pero Él siempre ha estado llamando. ¿Qué significa el llamado? O el término llamado, como lo encontramos en la Biblia, viene traducido del término griego que tiene varios significados. Uno de ellos es invitado, llamado o convocado por Dios. Siempre que encontramos ese término en el que dice llamado, tiene que ver con una invitación, con un llamado o con un convocado, que Dios lo convoca a uno a poder acercarse a Él. Dios llama a sus hijos de diferentes maneras y por varias razones. Hay llamados, como ya dije, específicos para poder desempeñar determinada función, pero hay los llamados generales, y de eso quiero hablarle. 3 específicamente de ellos. El primero: todos hemos sido llamados a la salvación. Como primer paso para podernos acercar a Dios, debemos atender ese llamado a ser salvo. El pecado creó una barrera entre Dios y su creación. Y esa barrera no puede ser borrada sino por medio de la sangre de Jesucristo. Y por eso Jesucristo tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder venir a borrar o a quitar esa barrera. Y eso es lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Muchos pasajes que nos exhortan a poder entender que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Su creación por el efecto del pecado. Él se ofreció como rescate para podernos dar salvación y para poder nosotros tener una relación de nuevo con nuestro Creador. Mucha gente, hermano, ahora en día quiere buscar de Dios, quiere estar cerca de Dios, y por eso se han creado diferentes religiones. La religión, como ya lo he explicado otras veces, es el afán del hombre de quererse acercar a Dios, y por eso es ese afán. Pero ninguna puede llegar a Dios
mientras no quite la barrera del pecado. Y la única barrera, y el único que puede quitar esa barrera es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso predicamos a Jesucristo, por eso hablamos de Él, porque es el único. Por eso es que Él se hizo como uno de nosotros y para podernos dar salvación. Efesios 2, del 5 al 9, dice, hablando acerca de lo que Él hizo para salvarnos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Él nos llama, pero no solamente nos llama, hermanos, sino que proporciona el medio. No hay nada ni nadie que pueda impedir que un hijo de Dios, que una criatura creada por Dios pueda acercarse a Él, pueda volverse a reconciliar. Pero está en cada uno el responder a ese llamado. Aquellos que hemos aceptado al Señor, hemos atendido ese llamado y lo hemos recibido en nuestro corazón, y ahora somos parte de la familia de Dios. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. El apóstol Juan, escribiendo en su evangelio, él dice en el capítulo 1, verso 12, y a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es atender el llamado. Cuando tú crees y le recibe, es que ese llamado que Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. A través de la escritura Él está haciendo, a través de las predicaciones Él siempre está hablando al corazón del ser humano y le está diciendo, tienes que acercarte a Él para borrar la barrera del pecado. Una vez Él quita esa barrera, tú vas a sentir que puedes llegar ante el trono de la gracia. El escritor de Hebreos dice, entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque Él ya abrió la puerta. Uno de los símbolos que nosotros encontramos cuando Jesucristo inspiró era que el velo del templo se rasgó de arriba y abajo, dando a entender que ahora tenemos acceso por la muerte de Jesucristo y su resurrección, de poder volvernos a reconciliar con el Padre, porque ya la barrera del pecado ha sido quitada. Nomás tenemos que arrepentirnos, oír ese llamado. Muchas veces quizás los que están aquí, algunos y los que nos sintonizan a través de las redes sociales, ha escuchado ese llamado a través de una predicación, a través de una lectura o a través de un canto, y que Dios te está llamando al corazón, pero tiene que atender ese llamado, hermano. El primero es salvación, a ser salvo. No puede buscar algo de Dios sin antes haber sido rescatado. Tiene que formar parte de la familia de Dios. Una vez respondes a ese llamado, el Espíritu Santo viene y te sella como hijo de Dios, te aparta, te marca. Dice, este es un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Por eso es que nosotros podemos decir, soy salvo, no por algo que yo tenga que hacer, sino por regalo de Dios. Eso es lo que dice el verso 8 que leímos de allí de Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir la fe? El creer en Él. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Las obras vienen como resultado de tener el Espíritu Santo en nosotros, nos mueve a hacer buenas obras, pero no para salvación. La salvación se hace por fe, por creer en ese sacrificio. Una vez aceptamos al Señor, tú vas a sentir ese cambio. Yo pienso que lo que hemos pasado, la experiencia de ser salvo, podemos acordarnos del momento, hermanos, que uno dice, una carga se me despojó, algo otro dice, me siento livianito, porque has entregado todo al Señor.
Él perdona cuando hay un arrepentimiento sincero. Eso es responder al primer llamado. Responder. Y usted sabe, aquellos que todavía no han respondido, cuántas veces el Señor ha tocado a la puerta de su corazón. Es interesante que solamente tú puedes abrir esa puerta. Nadie más la puede hacer por ti. A veces hay personas que me dicen, ora por mí para ver si Dios me convierte. Tú tienes que oír el mensaje y eres tú el que abre la puerta, porque esa puerta de tu corazón solo tiene manecillas por el lado de adentro. Tú la abres y en el momento que tú abres, Él dice, yo entraré y cenaré contigo. Lo hace en una forma metafórica aquí, es decir, Él va a entrar a lo profundo de tu corazón, aquello que está escondido, y todo lo que estorbe, si tú le permites, Él lo quita. Él quita toda amargura, todo resentimiento, toda herida interna que hay. Él se ocupa de llegar a lo profundo de nuestro ser y poder quitar todo y traer sanidad. Por eso podemos hablar, hemos sido con experiencia, decir, hemos sido maltratados quizás muchas veces, hemos sido heridos, pero cuando vienes a Jesucristo, Él te sana, hermano. Te sana de tu corazón y puedes tener esta libertad de poder hablar, de decir que en Cristo encuentras plenitud de vida, porque Él llega, cena contigo allí y estará contigo por el Espíritu Santo. Esa es la bendición que podemos tener al poder atender el llamado de la salvación. Vuelvo y repito, nadie lo puede hacer por ti. Eso es individual, hermano, porque esa puerta solo tú la puedes abrir. Aunque puedas estar diciendo ahí a tu ser querido, quizás tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, y te dicen, ora por mí para que el Señor me cambie. Él no va a cambiar al menos que le des entrada y atiendas el llamado. No es solamente por asistir a un lugar donde se predique la palabra del Señor. El poder ser salvo tiene que ver con una relación que se establece desde el momento que uno le abre el corazón al Señor. Entonces comienza una relación entre padre e hijo, donde Él va a saber todo lo que necesitas y te lo va a dar sin que tú se lo pidas, porque tú eres su hijo. Pero debes atender el llamado primero. El primer llamado al que tenemos que responder es a la salvación. Segundo, Él nos llama a la santificación. Una vez hemos aceptado al Señor, hemos respondido al llamado de ser salvo, entonces comienza el proceso de la santificación. Él nos llama a esforzarnos, porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Esto de la santificación tiene que ver con apartarse para Dios. Eso es lo que significa. El santificarse es apartarse para Dios. Nuestro objetivo o nuestra meta como hijo de Dios al responder a ese llamado es llegar a vivir una vida apartada para Él, porque a eso hemos sido llamados. Dios muchas veces comenzó en el Antiguo Testamento, aun cuando no tenía la presencia del Espíritu Santo, sino que a través de los profetas, Él les instruía al pueblo de Israel a que se apartaran para Él. Y Él les decía, sed santo porque yo soy santo. En Levítico capítulo 19, verso 2, encontramos esta requerimiento que le quería al pueblo de Israel, específicamente los que estaban viviendo bajo la ley. Pero más adelante, ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro vuelve a hacer esta exhortación para el pueblo de Dios, para aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. No es el hecho, hermano, yo he hablado de esto y lo sigo hablando porque a veces hay mucho conformismo en el pueblo de Dios, y porque haber hecho una oración de arrepentimiento y salvación y porque pasó al frente, levantó la mano, piensa que ya está todo hecho. Pero tiene que ver con un estilo de vida que tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios
demanda de un hijo y esto es lo que dice ese llamado que Él nos hace después que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Él nos llama a vivir apartados para Él, es decir, ya no debe haber una mezcla de la vida del mundo y de la vida de agradar a Dios, porque tú has sido llamado a vivir en santidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 16, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. A veces la demanda de se puede oír muy difícil de cumplirla, pero dice: sé santo porque yo soy santo. Y Él pone de su espíritu, hermano, en nuestra vida para que nosotros podamos tener la capacidad de vivir apartados para Él. Es el Espíritu el que nos capacita, es el Espíritu que nos redarguye para que nosotros podamos vivir apartados para Dios. Yo pienso que aquellos que hemos tenido la experiencia con el Señor, sabemos cuando el Espíritu nos está hablando. Cada vez que uno va a hacer algo indebido, va a haber algo que te va a decir: no. ¿Sí o no? Tiene el Espíritu, hermano, tuvo que haber pasado por algún momento de eso. Porque aunque estemos solos, en una parte oscura, y si vas a hacer algo indebido, el Espíritu llega allí, hermano, porque Él está en tu corazón. Y Él te hace saber: mi hijo, esto no. Y uno vuelve a ver para todos lados y te puedes hacer la pregunta: ¿será que se van a dar cuenta en la iglesia? ¿El pastor se va a dar cuenta? Y piensa que le tiene que dar cuenta a uno, pero el que te llamó a santidad tiene los ojos puestos en aquellos que fue salvo, y Él te está mirando directamente, y el Espíritu está ahí para cuidarte, hermano, porque es la garantía que Dios nos ha dado para que no nos haga falta nada, para poder vivir una vida de santidad, para estar preparado cuando nos llame a su presencia. Nos cuesta entender esto, pero eso es el plan de Dios. El llamar a santidad no es una exigencia de que no podemos cumplir, sino es dejar de guiarte por el Espíritu, porque Él nos va a dictar aquello que nos va a decir: esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Por eso Jesucristo decía: Padre, en el capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, Él le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. O sea, no hay un lugar donde uno pueda estar que diga: aquí no me va a proteger el Señor. Él siempre va a tener cuidado de lo suyo, porque el Espíritu va a estar ahí, hermano. Te va a dar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para poderte decir: apártese, porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Usted le pertenece a Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero debe haber una convicción que si atendiste al llamado de salvación. Si no ha sucedido eso, entonces usted va a querer ser santo, pero todavía no ha sido salvo. Debe haber una convicción, hermano, una determinación de vivir su vida para la gloria de Dios. Dios no anda jugando, Dios no anda maybe sí, maybe no. No, es algo estricto. Por eso cuando tú lees en Apocalipsis, cuando Él habla, dice: ni frío o caliente, pero no tibio, porque lo vomitaré de mi boca. Es decir, Él no va a identificar aquel que medio está aquí o allá. Tú tienes que saber o frío. Entonces el Señor sabe: bueno, este no quiere nada, no ha recibido o no ha aceptado el llamado de salvación, o está enfogonado con el poder del Espíritu Santo. En medio de las tribulaciones sigue confiando en su Dios. Pero si anda allí, que cuando le va bien se calienta, cuando le va mal se enfría. Entonces hace una mezcla y produce el tibio. Pero la iglesia, hermano, es llamada a poderse identificar
como hijo de Dios. No importa el lugar donde esté, tú puedes decir: soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Y no va a temer lo que puede pasar, porque sabe que en Él hay plenitud de vida. Jesucristo siempre va a levantar bandera en el lugar donde tú te encuentres. Él siempre va a guardarte, porque estás dispuesto a vivir tu vida en santidad hacia Él. Nuestro Padre Celestial espera de nosotros, no la perfección, hermano, porque mientras estemos en esta naturaleza humana no la alcanzaremos, pero vamos en rumbo a. Él lo que espera de nosotros es que busquemos cada día el apartarnos para Él. O sea, mi meta es agradar a Dios todos los días, porque vivo para Él. Romanos capítulo 1, verso 7. Es interesante que el apóstol Pablo, en las 13 cartas que él escribe, siempre en su saludo, él se refiere a la iglesia como los santificados. Voy a leer algunas. Dice en Romanos capítulo 1, verso 7, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Así se dirige Él. Dice: llamados a ser santos. ¿Por qué llamados? Porque ya Dios ya hizo para que todos fuéramos santificados. Por eso en otras ocasiones dice: a los santificados. Es decir, de parte de Dios ya hizo para que fuéramos santificados. Pero cada uno de nosotros responde a ese llamado a ser santo, como Él es santo. Hay algunos que se confunden al leer estos pasajes y dicen: no, pues ya estamos santificados. Sí, de parte de Dios. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él los mira apartados ya para Dios, para todo aquel que atiende el llamado. Pero si yo no procuro, no demuestro con mis hechos el querer apartarme para Él o responder a este llamado, no va a suceder, hermano. Dios nos quiere tener a su lado. ¿Recuerda una de las ocasiones que Jesucristo lloró al pararse a la orilla de Jerusalén? Él dice estas palabras: ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como las gallinas juntan los polluelos, pero no quisiste. El deseo de Dios es volvernos a reconciliar con Él, y ya hizo todo Él. Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario para podernos salvar y para darnos y ayudarnos a que nosotros alcancemos la santificación, porque ya Él pagó el precio. Pero si yo no deseo, hermano, no voy a lograr, pero tengo que saber que yo soy el que tengo que atender ese llamado. ¿Cuántas veces usted ha sido invitado por la tentación a faltarle a Dios? ¿Alguno? Yo creo que todos, hermano. Hoy, ayer, todos los días, porque la tentación es la propuesta del enemigo a que nosotros hagamos lo que a Dios no le agrada. Es una propuesta, y a veces, muchas veces atractiva, que nos invita a tener una opción diferente a lo que Dios tiene planeado para los santificados. ¿Qué tengo que hacer yo para atender ese llamado? Es pensar: yo soy llamado a ser santo. Y para ser santo quiere decir apartado para Dios, para aquello que Él le agrada. ¿Cómo voy a saber eso? Hermano, tenemos 66 libros aquí que nos indican el manual de vida para los hijos de Dios. Cuando nosotros sabemos por el Espíritu Santo que va a decir eso, no. Y Dios va tratando de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra dimensión en la cual estamos caminando con Él, porque cada día que pasa nosotros tenemos la oportunidad de escalar a ese llamado de santidad. Algunos han caminado y no puedes exigirle al otro hermano que apenas está avanzando que cumpla aquello que Dios te está demandando a ti. Esto es personal, hermano. En la relación con Dios, Él nos va diciendo algunas cosas que tenemos que dejar, que me están
afectando para el propósito que Dios tiene conmigo. Hay algunos que hemos recibido un trato de parte de Dios y donde Él nos delega privilegios, y por esos privilegios Él nos exige más apartarnos para Él. El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, en otras palabras, hay cosas que a veces, aunque no sea pecado, pero si Dios te ha apartado, te ha escogido, y tienes que atender ese llamado, tienes que saber que te está demandando a ti. Yo no puedo exigirle a todos, decirle lo que Dios me demanda a mí para poder servirle y estar preparado para lo que Él quiere darme. Eso es individual, pero tengo que atender al llamado que he sido llamado, apartado para Él, para poder glorificar su nombre. Y ahí es donde el Espíritu Santo va tratando y te va dando de lo que Él tiene para tu vida. Y en ese caminar tú te vas dando cuenta las experiencias que Dios está depositando o te quiere enseñar en la vida como hijo de Dios. Pero tienes que estar apartado. A veces Dios no nos da lo que Él tiene preparado porque no queremos apartarnos para Él. Quiere estar siempre en una mezcolanza con el mundo y no se quiere dar por completo a decirle: Señor, aquí estoy, soy tuyo, haz de mí como a ti te parezca. Y a veces hay mucho temor, pues ¿qué va a hacer Dios conmigo? Sabe que los planes de Dios para nosotros siempre son planes de bien y no de mal. Si tú te pones en la mano de Dios, siempre te va a ir mejor que en cualquier otra decisión que tú tomes. Siempre. No se lo digo porque lo he leído, es porque lo he experimentado. Lo he experimentado de tal manera que a veces uno dice: ¿cómo sabe Dios? Por eso a veces, cada vez que uno conoce más de la palabra, yo siento, dice: no, que no sé nada. Porque hay tanto que el Señor te puede enseñar cuando más te aparte. ¿Usted sabe por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Yo siempre le digo al hermano: si yo hubiera sido, yo lo hubiera dejado entrar. Oh, ¿usted es mejor que Dios? No, hermano, por mi poco alcance que tengo de conocer la grandeza de Dios. Dios le había dado tanto a conocer a Moisés que le exigió más. Algunos que entraron ahí a lo mejor no hicieron algo otra cosa que Moisés merecía mejor entrar que los otros. Pero Dios, cuando más te da a conocer, Él te exige más. No tienes un privilegio. Y esa grandeza de Dios, a medida te vas apartando para Él, la vas descubriendo. Que Dios tiene todo a su tiempo. Yo he tenido experiencias con Dios que a veces no tengo resuelto algo y siento, digo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ay, yo digo, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero Dios llega siempre a tiempo. De repente aparece alguien usado por Dios y te trae la respuesta que tú andas buscando. Y dice: bueno, ¿cómo sabía? Él tal vez no sabía, pero Dios sabe mover a los escogidos. Y trae una respuesta. Y entonces uno dice: bueno, qué lindo es Dios. Y a veces que en el vaso de agua que nos estamos ahogando, de repente Él lo levanta y te dice: salte de allí, mijo. Y Él te saca y te pone, te seca. Camine, camine. Bien, qué bien se siente tener el respaldo de Dios. Pero debes determinar vivir tu vida para la gloria de Él. Atender el llamado de santidad. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mira, aquí lo explica más bien él. Y parece que es un juego de palabras, una confusión, porque él comienza a decirle en el saludo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces uno se puede preguntar: ¿o somos santificados o estamos llamados? ¿En qué quedamos? Que nos explique Pablo. No, la razón es que ya Dios ya hizo, y el propósito de Él es, y nos ve santificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero tú y yo estamos llamados a responder ese llamado de ser santos.
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es el saludo que hace el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Y es la misma para nosotros ahora. Si ahora nos saludara el apóstol Pablo, nos dijera así a la iglesia, Palabra y Acción de Southgate, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En usted y en mí está el responder a ese llamado que Él tiene a ser santo. Y por último, tenemos el llamado a servir. Dios ha elegido llevar a cabo sus planes por medio de quienes son salvos, de los quienes se apartan para Él, para materializar el plan que Él tiene con la iglesia. Porque es la iglesia la que va a ejecutar el plan de Dios. Si usted y yo nos oponemos o nos ponemos rebeldes, los planes de Dios no cambian. Siguen siendo con el mismo propósito de poder mostrar su gloria a través de su iglesia, con aquellos que atienden su llamado. Pero nosotros hemos sido llamados, además de a salvación, santificación, a poder servir en su hora, ser portadores de la gloria de Dios. ¿Ve que nosotros cantamos ese canto aquí? Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Ayúdenme. Fíjense que el canto lo hemos cantado tantas veces, pero yo creo que no le hemos puesto atención a la letra. O sea, para ser portadores de la gloria de Dios tienes que ser salvo, atender el llamado de salvación, atender el llamado de santidad, para entonces ser portador de la gloria de Dios en el servicio. Mire, es un compromiso cuando cantamos el canto. Yo siempre medito que así como la creación muestra la gloria de Dios, que así, pues tú eres creación de Dios. Pero lo que pasa es que la creación, el que no es humano, se adapta al plan de Dios, a lo que ya está establecido. Nosotros somos rebeldes. Siempre queremos ir en contra de lo que Dios dice, porque pensamos que tenemos mejor estrategia, mejor solución para nuestra vida, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y quiere lo mejor para nosotros. Pero para eso necesitamos atender el llamado a salvación, el llamado a ser santo, para entonces poder responder al llamado de servir. Y lo vas a hacer con alegría. Pues tú puedes ser salvo, pero no has atendido el llamado de santidad. Cuando te dedicas a servir, te vas a ver en problemas. Porque no ha atendido el llamado a santidad, a apartarte para Dios. Cuando tú te apartas para Dios, estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga que tienes que hacer. Y no importa en la área que Él te ponga a servir, tú lo vas a disfrutar al máximo, porque sabes que lo haces para la gloria de Dios. Donde quiera que esté, siempre va a haber un anhelo y un agradecimiento de poder decir: soy portador de la gloria de Dios. Nuestra tarea es servir andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El escritor de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿Cuál es esa vocación? Nosotros fuimos llamados a ser salvos y llamados a ser santos. Por eso él dice que nosotros andemos como es digno de la vocación y aquello a lo que hemos sido llamados. Toda nuestra
acciones en el servicio al Señor están determinados por lo que Él ha hecho en nosotros. El mismo escritor de Efesios, capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, ya Dios tiene planeado, hermanos, todo lo que nosotros vamos a hacer, pero hasta que nosotros no entendamos el propósito que Él tiene con mi vida, no vamos a ver lo que Él tiene planeado para mí. ¿Cómo descubro eso? En oración, hermano, hablando con Dios. La oración es para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese debe ser toda nuestra oración: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y en ese plan de Dios, como es perfecto, te va a dar todo y va a quitar todo lo que estorbe para que podamos materializar lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces vamos a glorificar a Dios. ¿Ve qué simple es vivir en el Evangelio? 3 cositas muy importantes. Quiero terminar con esto. ¿Has atendido el llamado de salvación? ¿O qué impide? ¿Qué impide el que tú puedas ser salvo y poder decir: soy un hijo de Dios? Porque eso lo determinas tú, hermano. Pero solo hay una forma de poder ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Atender el llamado es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, no puedes pasar al segundo. Tienes que recibir salvación. Ahora, si has sido salvo y estás batallando con tu vida, debes determinarte a vivir y atender el llamado. Santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. El anhelo de Dios es vernos en lo que ya Él determinó por el sacrificio: santificados, apartados para Dios. Pero cada uno tiene que meditar y saber qué es lo que ha respondido hasta aquí. ¿Eres salvo? ¿Has alcanzado salvación? Si no, hoy es un buen día donde puedes iniciar una nueva vida. Eso es lo que significa conversión. Cuando dice convertirte, es que tú decides rendir tu vida al Señor, aceptarlo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene para guiarte, dirigirte tu vida, para que vayas haciendo acciones que le agraden a Dios. Y allí determina responder al siguiente llamado: el ser santo, y después a servir. Cuando tú tienes has atendido a estos 3 llamados, entonces prepárate para el llamado específico que Dios tiene de acuerdo al don que te ha dado. Porque ahí Dios nos escoge para hacer una función y reparte dones. Capítulo 12, 1 Corintios, usted va a ver la lista de dones que Dios da, que son herramientas para poderlas aplicar en la iglesia. Pero mientras no suceda o no respondamos a este llamado, Dios no te puede llamar a un llamado específico, porque esos son los primeros, los generales, los que debemos atender. Es que, iglesia, tú sabes dónde te encuentras. O aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, no importa el lugar donde estás, si tú estás buscando de Dios, tienes que saber si tienes respuesta para Dios a ese llamado. Pero Él siempre está a la puerta. Pasaste el primero, fuiste salvo, Él sigue tocándote. Apártese para Dios. Viva en santidad. Porque yo creo que todos queremos ver a Dios, ¿verdad? Cuando nos muramos, ¿sí? La palabra de Dios dice. Así que si usted está queriendo ir allá, hermano, más vale responder a ese llamado de santidad. ¿No cree? Porque a veces ignoramos todo lo que la Biblia dice y pensamos que Dios no va a cumplir lo que Él dice, pero nosotros debemos analizar, hermano.
sea, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque ya Él nos ve santificados por el sacrificio, pero yo tengo que responder a ese llamado de ser santo. Aclarando esto, no me queda más que decirle, hermano, a orar por lo que estamos acá. Vamos a ponernos de pie.